el Mayo, la verdad, es el mayor narcotraficante que ha habido en México. El Chapo Guzmán era más conocido por sus fugas de la cárcel y demás, pero el Mayo Zambada sin duda era un hombre con mayor trayectoria. El juicio me parece en ese sentido que puede revelar muchas cosas. Habrá que ver cómo está planteado, quiénes se van a presentar, qué es lo que quieren preguntar. Me queda claro también que las autoridades estadounidenses tendrán mucha más información que no va a aparecer en el juicio. Por lo demás, no deja de ser llamativa esta declaración del presidente que pide a los criminales, a los delincuentes, a los grupos del narcotráfico actuar con un mínimo de responsabilidad. ¿Usted cree que le vayan a hacer caso? ¿Ese es el papel de una autoridad, de un gobierno? ¿O más bien tendrían que estar aplicando la ley, desplegando elementos de seguridad, protegiendo a los ciudadanos, en fin? El ocaso del sexenio. Qué gusto escucharte, querido Jorge Fernández Menéndez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Un placer estar contigo, con todo tu auditorio. Gracias, como siempre, querido Jorge. El Mayo Zambada sentado en el banquillo de los acusados. ¿Qué puede venir? ¿De qué tamaño es lo que podría venir en una corte que ya tiene historia? Por allá han pasado el Chapo Guzmán, Genaro García Luna. Ahora está uno de los capos más connotados, más famosos y más buscados en la historia, el Mayo Zambada, Jorge. Mira, yo creo que puede ser, como se dijo hoy en la Corte de Nueva York, es el Mayo, la verdad, es el mayor narcotraficante que ha habido en México. El Chapo Guzmán era más conocido por sus fugas de la cárcel y demás, pero el Mayo Zambada sin duda era un hombre con mayor trayectoria, vamos a decirlo así, en el narcotráfico, que además nunca la había interrumpido. ¿Por qué? Porque en última instancia el Chapo estuvo preso, dirigió operaciones desde la cárcel y demás, fue un personaje muy épico para algunos, pero no tuvo la capacidad de dirección del grupo criminal como las tuvo sin duda el Mayo Zambada. Entonces, y de relaciones como las tuvo el Mayo Zambada, porque estamos hablando prácticamente de 50 años ininterrumpidos trabajando en el mismo negocio del narcotráfico. Uh-huh. El juicio me parece en ese sentido que puede revelar muchas cosas. Habrá que ver cómo está planteado, quiénes se van a presentar, qué es lo que quieren preguntar. Me queda claro también que las autoridades estadounidenses tendrán mucha más información que no va a aparecer en el juicio, porque hay cosas que no aparecen en los juicios de este tipo de informaciones, de este tipo de actividades, y no deja de ser notable, me parece ser notable que las autoridades mexicanas, después de tanto tiempo, se van a cumplir casi 2 meses, todavía sigan sin tener la información clara de lo que sucedió aquel 25 de julio en Culiacán, ¿no? Siguen siendo las mismas palabras, ¿no? Esperemos, hay que esperar, dice el presidente López Obrador. Y así estamos, esperando y tratando de armar el rompecabezas con los elementos, con las piezas sueltas desde el 25 de julio. El Mayo sabe muchas cosas, Jorge. Sin embargo, digamos, la condición en la que llega, entiendo, es distinta a la que han llegado otros, porque él llega, sin un acuerdo previo, hasta donde comprendemos, ¿no? Él llega a decir de sus propias palabras, tras ser secuestrado y trasladado contra su voluntad a los Estados Unidos. Aún así, ¿ves posibilidad de que haya un arreglo para que coopere, para que hable, para que pueda incluso convertirse en una especie de testigo colaborador, testigo protegido? Sí, yo creo que esa posibilidad existe. Habrá que ver qué es lo que quieren también las autoridades estadounidenses. Si quieren hacer un caso como hicieron con el Chapo Guzmán, un caso arquetípico, hay que ver qué actitud toma el Mayo. Lo que está sucediendo ahora en Sinaloa no deja de ser llamativo por varias cosas. Las fuerzas del Mayo, aparentemente, que muchos pensaban que iban a quedar terriblemente debilitadas por eso, lograron una serie de alianzas con otros grupos criminales y parecen tener incluso más fuerza que los grupos de los Chapitos, de Iván Archibaldo. Entonces, quizás la decisión final que tome el Mayo Zambada, eso puede tener algún peso. ¿Qué es lo que va a suceder con su gente en Sinaloa? Me parece que son demasiadas variables que se están
conjugando en un mismo proceso, el que se lleva en Nueva York, pero el que se lleva en Culiacán, la posición de un gobierno mexicano que perdió la interlocución con Estados Unidos sobre el tema, y todo eso me parece que vamos a verlo, ver cómo queda cada jugador después del 1 de octubre. Me parece que también, en estos escarceos, desde los el juicio en Nueva York hasta lo que está pasando en Sinaloa, se están preparando distintos actores de poder, desde los criminales hasta el gobierno de Estados Unidos, viendo finalmente cómo quedan las cosas en México. Me parece que eso puede ser un tema muy interesante. Interesantísimo, y por eso es que más de uno debe estar nervioso y lo estará más conforme camine este asunto, este posible juicio al Mayo Zambada en los Estados Unidos. Jorge, gracias como siempre, un abrazo grande. Sí, y si la respuesta del gobierno es pedirle a los criminales que sean responsables, bueno, estamos fregados, ¿no? Estamos perdidos. Oigan, pórtense bien. Poco faltó para que hiciera el llamado a las mamás a que metan en cintura a sus hijos. Qué cosa. Gracias, Jorge, muchas gracias. Un gran abrazo. Un abrazo para ti también. Muchas gracias, Jorge Fernández Menéndez.